que nos va a acompañar Juan Esteban Quintero, que actualmente se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad en the University College of Dublin. Él hace parte del GEA de la Universidad Nacional sede Medellín. Te doy entonces el paso, Juan Esteban, para que compartas tu pantalla y seguimos a a tu presentación. Listo. Hola María, hola a todos. ¿Me pueden confirmar primero si me escuchan? Te oímos y Bueno, voy a intentar compartir pantalla entonces. ¿Pueden ver mi pantalla bien? No, todavía no aparece. Bueno, yo vuelvo a intentar en el botón de compartir. Bueno, intentar compartir pantalla. Listo, ahí ya. Ahí pueden ver. Listo. Y Sí, señor. pueden escuchar bien, ¿cierto? Las tres cosas que chequeó la profe María. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Todo excelente. Bueno, perfecto. Entonces yo voy a comenzar ya con mi presentación. Pues primero agradecerle a la profe María, a Alejandro, a Sergio, a Carolina, Mariana, a todas las personas que ayudaron a organizar este seminario. Pues yo estoy muy contento pues de hacer esta presentación. Creo que la introducción de María fue excelente para los temas que yo voy a tratar. Digamos que fue un poquito ambicioso con el tiempo. Creo que tengo 30 minutos, voy a intentar hacerlo en 25 para hacer un espacio pues para conversar. Y bueno, mi pretensión se llama Una geología demasiado dura, cómo integrar el concepto de la geoversidad para humanizar o también puede ser transversalizar o diversificar las geociencias. Bueno, como dijo la profe María, soy parte del grupo GEA en la Universidad Nacional y trabajo en la universidad, en University College Dublin, acá en Irlanda, como investigador. Todavía no he comenzado el doctorado, pero solo para hacer esa aclaración. Bueno, entonces la presentación que yo quería hacer hoy va a partir de una premisa que es que la geología está atravesando por una crisis. Digamos que es algo que yo había estado presintiendo por algunos asuntos. Y cuando digo crisis me refiero no solo a una crisis de empleabilidad que se ha demostrado pues que está pasando como en esta nota de prensa que estuvo saliendo en los últimos meses, sino también una crisis que tiene que ver con la imagen social, con desinformación, con estereotipos asociados a la geología y pues que ahí entre la desinformación, las malinterpretaciones y el amarillismo de los medios de comunicación, yo creo que ha habido pues como ha habido perdón, una creciente desinformación y mala imagen, podemos decir, de la geología en algunas partes de la sociedad. Entonces, digamos que si bien yo creo que hay un componente ahí que es externo, también como geólogo quería reflexionar sobre, bueno, qué parte digamos, de este asunto tiene que ver con nosotros los geólogos, con la manera en la que hacemos la geología y por ahí pues es que va a meter, digamos, esos temas de ética y de geodiversidad. Entonces, bueno, otra pregunta pues que yo quería plantear en el principio para tocar esos temas es si como comunidad geológica estamos haciendo algo mal. Entonces voy a tratar varios temas como los asuntos de diversidad e inclusión, digamos el contexto histórico de la geología, si de pronto arriesgarnos a quedar como una ciencia obsoleta, la desinformación, para después concluir cómo desde la geoversidad podemos aportar para trabajar una geología más ética, más diversa, menos dura, etcétera. Entonces, bueno, comenzando con ese tema de la diversidad y la inclusión, quería comenzar de una con algunos datos. Pues las geociencias dentro de las ciencias de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas han sido catalogadas como las ciencias con unas diversidades más bajas o incluso la más baja según algunos estudios. En Estados Unidos, por ejemplo, en un lapso de 10 años se encontró que la representación de mujeres en el profesorado solo aumentó un 6%, pero no es solo un asunto de género. Por ejemplo, la Sociedad Geológica de América encontró que los geocientíficos pueden tener barreras no solo por el género o la identidad, sino también por la habilidad física, digamos, limitaciones físicas, cognitivas, nacionalidad, incluso religión, y que además estos factores pueden empeorarse en los contextos de campo. En los contextos de campo además a veces resultan pues excluyentes por el costo, por la duración, por la exigencia física. Otro estudio, por ejemplo, en Suiza, que también cito al final, observó que incluso dentro de las geociencias hay una segregación entre las disciplinas que, por ejemplo, se estudian más, las que reciben más financiación y cuál género, por ejemplo, está más en esas disciplinas, por ejemplo, como la tectónica y la geología estructural.
Y finalmente se ha encontrado que las minorías y además las mujeres pues que ya no son la minoría en las geociencias son menos propensas a tener experiencias profesionales, digamos, transformadoras o positivas, y esto se refiere pues a llegar a posiciones de dirección o altos cargos. Entonces, bueno, hay muchos estudios que se han empezado a hacer sobre este tema, que tienen que ver, por ejemplo, sobre acoso, sobre disparidad racial, perdón, sobre falta de progreso en más de 40 años, etcétera. Esos son algunos asuntos pues, sobre la brecha de género en Colombia, que son los sumé pues, de datos de la Sociedad Colombiana de Geología. Ellos en Instagram tienen una infografía sobre este tema, y pues acá se puede ver la evolución temporal de, pues sí ha venido aumentando, el rosado son las matrículas femeninas, en azul las masculinas, pero en general hay un problema todavía de segregación de género. Hay muchos asuntos, digamos que no todo es culpa del gremio. Por ejemplo, hay un asunto de roles sociales y asuntos de género, que en general las niñas son menos propensas a tomar carreras como geología, geografía, geología, por asuntos de seguridad o por temor algunas cosas, pero hemos sabido que se han ido cambiando. Sin embargo, todavía pues hay pues como mostramos en los estudios al principio, hay una muy baja diversidad, incluso en las geociencias, pero además también hay muchos estereotipos y como una imagen social que, como yo sostengo, está un poco deteriorada. Entonces digamos que esto, más allá del meme pues sobre el geólogo, como lo muestran en esta serie, pues como la persona anticuada, o que los geólogos toman mucho alcohol, o que es una profesión pues que es casi que, digamos, de colección, como de museo. Yo quería tomar esos estereotipos más seriamente, porque de verdad creo que están afectando, digamos, y se ha demostrado pues que la popularidad de la geología como ciencia ha estado decayendo. Entonces, por ejemplo, un estudio en el Reino Unido sobre la percepción social de las geociencias encontró que la imagen promedio era que ustedes simplemente miran a rocas y tienen barbas. Otro estudio en los Estados Unidos decía que los estudiantes tenían unas preocupaciones sobre la geología siendo demasiado pesada, enfocada en las rocas, y demasiado discriminatoria hacia personas con discapacidades físicas. Y lamentablemente, pues yo personalmente pues vi casos de esto pues durante mi carrera. Entonces veremos, por ejemplo, algunos de esos estereotipos. Algunas personas piensan que estudiar las rocas parece algo anticuado y quizá un poco como coleccionar sellos, y pues no creerían que hay algo nuevo que encontrar en las rocas, que es algo pues que para un geólogo digamos que es impensable de entender. También asociado pues a destrucción de sitios culturales y naturales, a minería. Otras personas decían que son hombres blancos y viejos con martillotas en el campo. Otras personas decían que son hombres que caminan muchos kilómetros al día y ven mucho. Otra persona decía que lo asocia la vida al aire libre, pero también decía que hay que entender que la geología no es solo un trabajo pues afuera, sino que también hay muchas, digamos, labores posibles dentro de la geología. Entonces, de nuevo, puede que esto parezca inofensivo, pero ya vimos pues que hay estadísticas reales sobre la geología incluso siendo percibida fuera como una ciencia aburrida. Por ejemplo, pues yo pensaba que era muy chévere estudiar geología, y cuando llegué con mi beca por primera vez a Europa, mucha gente no sabía qué era. Pues cuando yo decía que estudiaba geología, parece que era hecho que estudiaba egiptología o astrología, una cosa así. Yo tenía que explicar para qué era, y hay una desconexión muy grande, como decía la profe María, entre todos los usos sociales, culturales y económicos y servicios que prestan los recursos geológicos a la sociedad, y la gente pues dándose cuenta como de eso. Entonces pienso que una parte también de derrotar esos estereotipos es hacer la geología una ciencia más atractiva, para que también haya más gente que la estudie y digamos, se diversifique. Yo personalmente pienso que una posible causa de eso también es, digamos, la historia de la geología. Digamos que esto no tiene ninguna intención pues como de juzgar, simplemente es un hecho que como ciencia la geología se desarrolló mucho asociada a la expansión de los grandes imperios, y por ejemplo a identificar y mapear recursos pues en el Nuevo Mundo para los intereses del norte global. Por ejemplo, como decía la profe María, el profesor Antonio Romero, por ejemplo, en un artículo mencionaba que el oro fue el único elemento de exportación del nuevo Reino de Granada por casi 3 siglos, lo cual pues es impresionante. Y de nuevo, aunque esto parezca como un contexto muy lejano, si uno se pone a rastrear y a tomar todos los hilos desde las facultades pues, de geología modernas, y digamos esta historia de la geología, hay estudios que muestran que alrededor del mundo muchas facultades de geología se fundaron pues precisamente por esos orígenes pues digamos coloniales de la geología. Y más aún que eso, digamos que es de manera inconsciente, es una manera en la que estamos mirando recursos naturales, las relaciones pues como con otras ramas de conocimiento, las ramas blandas del conocimiento. Hay relaciones de poder también pues como dentro de la geología. En Colombia las facultades están muy centralizadas,
respecto a zonas, por ejemplo, como el Chocó, las otras regiones, donde hay parques naturales, también como sabe la profe María. Entonces, y finalmente es un problema pues de producción y control de conocimiento científico que ha estado pues como a favor de ese norte global que mencionaba en la presentación anterior. Entonces, de nuevo, esto no es solo, digamos, digamos, para juzgar de alguna manera, es solamente, digamos, ser consciente de dónde viene nuestra ciencia y por qué es más probable que tengamos ciertas actitudes o ciertas maneras de cómo se construye y cómo se replica y cómo se estudia la geología, que finalmente para algunos filósofos, digamos, de la ciencia puede ser un tema muy interesante. Entonces, volviendo pues a hablar con el tema de la diversidad, uno podría preguntarse, pero bueno, ¿por qué importa un gremio heterogéneo, un gremio más diverso, lo que sea? Pues hay estudios que han demostrado que los equipos no homogéneos son más inteligentes, son más objetivos, no tienen tantos sesgos, son más competitivos, e incluso pues en el campo privado tienden a tener rendimientos financieros superiores. Entonces no es solo un asunto pues de hacer la geología una ciencia mejor, sino también por ética profesional, y pues este es un seminario de geoética que como ciencia tenemos que preguntarnos, bueno, de verdad no hay espacio en las geociencias, por ejemplo, para las personas con una discapacidad física, de verdad no hay nada que puedan hacer. Y también decir, bueno, como ciencia nosotros no queremos, digamos, pecar por omisión o dejar alguna parte de la comunidad por fuera. Y pues finalmente, perdón, también un gremio más homogéneo se traduce también en digamos, en una manera de estudiar en campos de estudios más homogéneos, entonces también se pierden oportunidades de investigación, de trabajo, pero eso lo voy a hablar más adelante. Justo cuando estaba haciendo esta presentación, la semana pasada me encontré con este artículo de la revista Terra, que es la revista, creo que el Consejo Profesional de Geología acá en Colombia, y me gustó mucho esta cita de esta geóloga que ya está en España, que decía que si nosotros los geólogos seguimos hablando todo el tiempo de cosas tan teóricas, nos vamos al abismo. Y yo creo que en este siglo esta frase tiene mucha relevancia. Yo pienso que también tenemos que empezar por aceptar que los geólogos no somos buenos comunicadores, digamos, por defecto, porque a veces, de nuevo, por esa manera en la que se ha construido la geología, tenemos a pensar que estas habilidades de comunicación están por sentado o que no son importantes o que cualquier persona pueda hacerla, pero yo creo que no. Yo muchas veces he visto a geólogos, desafortunadamente, hacer el oso, pues mencionado palabras como atolito o esquistosidad o tenor o cosas así en eventos donde la gente no toda es experta en geología, y yo creo que tenemos que ser más cuidadosos con la manera en la que comunicamos, digamos, comunicamos nuestra ciencia. Sobre todo teniendo en cuenta todo este asunto de desinformación y de mala imagen que estaba mencionando. Entonces quería traer unas cifras pues, que me parecieron demasiado impresionantes. Se estima que solo el 0.05% de la población mundial tiene conocimientos en ciencias de la Tierra, o digamos que es geólogo, ingeniera geóloga o geocientífica. En Colombia, por ejemplo, escuché a la profesora Clemencia Gómez decir que hay alrededor de 8.500 geólogos, ingenieros geólogos, y si uno compara, pues hace la matemática con la población del país, que es 52 millones de personas, también es un número ínfimo de profesionales de ciencias de la Tierra. O sea que si miramos esta cifra abajo, prácticamente hay un 100% de la población mundial que no es experta en geociencias, y que tenemos esta tarea de demostrar por qué nuestra ciencia es importante, por qué no debería ser una crisis, por qué hay que financiarla, y por qué pues finalmente le aporta tantas cosas a la sociedad. Entonces, para hilar más sobre este tema de la empleabilidad, que también nos concierne mucho como gremio, está la gran encuesta nacional de empleabilidad de profesionales de ciencias de la Tierra, que también salió creo que este año. Y los datos a mí pues me parecen horripilantes, me parecen pues que dan mucho miedo. O sea, el 42% de los encuestados ha estado buscando trabajo por al menos 6 meses, el 22% no ha percibido ingresos económicos en los últimos 2 años, contrario al mito pues de que además lleva en Colombia mucha gente a estudiar geología, de que los salarios van a ser altísimos. Casi el 35% mencionó ganar solo entre 1 y 3 millones. Y respecto a la diversidad, no encontré pues como datos muy específicos, pero decía que por ejemplo solo el 0.03% de los profesionales en Colombia hacen parte de minorías, y pues peor aún, el dato de empleabilidad en estas minorías es peor, pues como se esperaba. Entonces, aunque resulta contradictorio, aunque hay mucho desempleo, también, sobre todo en los países desarrollados, y me refiero a esta imagen aquí a la derecha que dice la inminente falta de geólogos, se espera que haya una falta de geólogos en las próximas décadas. ¿Por qué? Pues en parte por todas esas políticas y las metas pues, de carbono cero. Han habido grandes recortes en algunas grandes empresas de extracción de recursos energéticos o minerales, por esta idea de que la geología es una ciencia anticuada y que no le sirve a la sociedad. Hay mucha gente que no se anima a estudiar geociencias, y pues aunque en Colombia en ese momento hay altas tasas de desempleo, no sería nada raro que pues si el mundo sigue tomando este camino, pues que está bien,
transformándose, y si además la geología pierde popularidad por esos salarios, pues también va a haber una falta de geocientíficos en las próximas décadas. Entonces, digamos que es un asunto muy complejo y que creo que nos concierne mucho a todos. Este libro, pues, por ejemplo, que me encontré el año pasado de la UNESCO, de Geociencias en Acción, justo trata este tema en la introducción y dice que la profesión de la geología atraviesa una crisis de identidad. Las matrículas universitarias han estado disminuyendo, existe la sensación de que la profesión necesita un nuevo propósito, y la verdad yo no podría estar más de acuerdo. Ellos mencionaban pues también otras facultades de geología, perdón, que se han cerrado o han sido absorbidas por otros departamentos de geografía o ciencias ambientales o de minería, pero a la vez también muchos cursos están cambiando sus nombres, muchos puestos académicos se dan solo si hay este componente o esta experiencia en sostenibilidad. Entonces digamos que hay un cambio ahí que está pasando y al que los geólogos de cierta manera nos tenemos que adaptar. Obviamente pues sin decir que nada, pues que las aplicaciones tradicionales de la geología no tengan ningún valor o se tenga que descuidar por completo, de eso no se trata. Bueno, entonces ahora yo pues quería mencionar cómo el concepto de diversidad puede aportar a todo este problema. Entonces la diversidad pues oficialmente empezó a tener mucho reconocimiento con este libro del 2004 del profesor Murray Gay, y pues básicamente la diversidad, como decía el profesor María, es toda esta diversidad de rocas, minerales, fósiles y formas del paisaje, procesos activos que hay en la Tierra. Y cuando yo empecé a, digamos, entender la complejidad y la profundidad de este concepto, me di cuenta que era muy importante. O sea, yo de verdad había sido algo que tenía mucha relevancia para la sociedad, aunque no me había dado cuenta mientras lo estudiaba. Es un concepto pues relevante al concepto de diversidad y está muy ligado. Y por ejemplo, en mi tesis de maestría yo intenté, en un caso de estudio que fue en la zona del Alto Ricaurte, en Boyacá, en Colombia, intentar estudiar todos los servicios o las conexiones, servicios culturales, de educación, artísticos, de empleo, digamos que no son convencionales y que le está prestando la diversidad a estas comunidades. Y para mí, pues, esto fue todo un cambio de paradigma. Por ejemplo, una región como el Chocó, cómo se relacionan las rocas, las comunidades, los materiales no consolidados, los procesos activos, la biodiversidad, y entender que todo eso está relacionado y que como geocientífico yo tenía algo que aportar ahí. Entonces, de nuevo, el concepto de diversidad también nos ha traído pues muchas perspectivas muy interesantes para entender la naturaleza. Por ejemplo, la dependencia entre los ecosistemas y la geodiversidad, entre asuntos culturales y geodiversidad, entre manejo de recursos naturales y geodiversidad, la geodiversidad como un recurso científico pues importante y también como un recurso educativo y educación ambiental y social muy importante. Digamos que en este nicho en el que ha crecido el concepto de geodiversidad, que es el del patrimonio geológico y geoconservación, ha tenido, pues, digamos, gran acogida por organizaciones importantes como la UNESCO, y esto ha sido muy positivo, pues, porque digamos que la popularización del término, pues, significa más oportunidades, más proyectos, más financiación, por tanto, más empleos, más oportunidades de investigación, etcétera. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza también ya toma el concepto de geodiversidad para sus políticas o sus publicaciones y sus leyes sobre conservación de la naturaleza integral. Y esto pues también se replica hasta a escalas más pequeñas, digamos, con servicios geológicos o administraciones locales o ONGs, etcétera, intentando pues trabajar en esos temas, lo cual es muy positivo. Disculpen. Pero además yo pienso que esta aplicación del concepto de diversidad tiene que trascender, digamos que este estudio de geoeducación, geopatrimonio, etcétera. Yo pienso que puede también usarse en geología aplicada, o sea, por ejemplo, a cómo levantamos la información básica de la geología de un país, pues que en el caso de Colombia, digamos, lo hace claro el Servicio Geológico Colombiano. Digamos pues que cuando uno mira los reportes antiguos o más recientes de la geología de las planchas o geología de tal departamento, normalmente tiene digamos que siguen esta línea de estratigrafía, tectónica, geología económica y a veces recursos naturales. Y eso está muy bien, o sea, yo pienso que esto respondía muy bien a las necesidades pues del país en ese momento, incluso pues ahora. Y pues claro que esta información primaria se ha levantado con un enfoque mineroenergético que tiene que ver pues con el financiamiento también que recibe el Servicio Geológico Colombiano y la presión que recibe la Agencia Nacional de Minería y los Viceministerio, perdón, de Minas y Energía. Pero sería muy interesante hacer la pregunta, bueno, ¿cuáles serían los beneficios de un documento que en lugar pues, de una plancha que se enfoca solo en la roca dura,
también mencionara algo sobre riesgos naturales, pues más en profundidad, más sobre los depósitos activos, más sobre la geomorfología, porque claro, esta información existe, pero hay muchos vacíos pues en la formación primaria, es muy difícil encontrarla toda junta en algún lugar, está hecha por diferentes organizaciones, diferentes proyectos, o sea, es un desastre a veces si uno se pregunta por cuál es la diversidad de una región, de verdad que hay ahí. Entonces sería muy interesante pensar qué beneficios tendría digamos, un enfoque como este, en entender la geoversidad de una manera más holística, en que estos documentos tuvieran recomendaciones para el planeamiento y ordenamiento territorial, para los estudios de impacto ambiental, para las áreas protegidas, para los usos del suelo, y pues pienso que ahí también sería interesante pensar en este proyecto de un geólogo por municipio, de cómo podría aportar un geólogo en eso. Bueno, volviendo con lo del empleo, ese es uno pues, de mis artículos científicos favoritos que se llama Geología y Objetivos de Desarrollo Sostenible y básicamente intenta mostrar que para cada uno de esos 17 objetivos, aunque no parezca muy obvio, los geocientíficos pueden tener una tarea. Entonces, en este libro que les mostré antes de Geociencias en Acción, también hice digamos, una labor muy parecida y fue para cada uno de los 17 objetivos mostrar cómo las geociencias podrían aportar. Y hay algunas cosas pues que son muy inesperadas. Digamos que por ejemplo acá miremos mapeo geológico para identificar riesgos en la salud, crear concientización sobre las geociencias para la sociedad, acelerar la decarbonización, preservación de sitios patrimoniales. O sea, hay un montón de campos que pienso que tienen que tomar más relevancia en la educación también en las geociencias. Entonces, también pues en el artículo que mencioné de Geología y Desarrollo Sostenible, mencionaba pues como todos estos temas que son muy relevantes para la humanidad, sobre todo en este siglo pues de crisis y que los geocientíficos tienen un papel fundamental. Por ejemplo, está la geodiplomacia de las que nos hablaba María Isabel, el geoturismo, la geoeducación, el cambio climático, la infraestructura, el acceso pues, la seguridad alimentaria, son un montón de temas. Y además de estos, pues otros que yo encontré como la geología urbana, el modelamiento, pues la automatización, que sí, pues ya se está popularizando mucho, la geología médica, la conservación de la naturaleza, los proyectos subterráneos, que son súper importantes para temas ambientales. Y yo creo pues que en esta diversidad de temas, pues tiene digamos, mucho protagonismo este concepto de geodiversidad y de mirar, digamos que abrirnos a mirar más allá de las rocas y a pensar en toda esta amplitud pues, de lo que nosotros como geólogos estudiamos. De nuevo, yo sé que en pues yo también tengo muchos cursos de oceanografía, de riesgos naturales, de geología ambiental, pero pienso que se tiene que insistir más en todo esto. Bueno, el libro también mencionaba algo muy interesante que son como las geohabilidades que nosotros potencialmente tenemos y que pueden ser muy relevantes para estos retos que tiene la modernidad. Por ejemplo, poder pensar en horizontes de tiempo más allá de la escala humana y poder planear esas cosas, pensar en 3 o más dimensiones, gestionar las subjetividades, porque claro, nosotros somos una ciencia muy interpretativa que no siempre tiene pues como los datos precisos pues como en una ecuación, la capacidad de tomar información fragmentada y unirla para contar una historia, la capacidad de comprender el planeta como una unidad holística, o sea, hay un montón de habilidades que a veces no somos conscientes pero que pueden ser muy beneficiosas para la sociedad. Bueno, ya para ir terminando, darle visibilidad como siempre a este proyecto pues que ya muchos años pues promoviendo un grupo de personas sobre un geólogo por municipio. Digamos que este mes de abril ha sido perfecto para ilustrar las crisis que podemos ver en un país como Colombia, por ejemplo, lo que está pasando en Bogotá y esta infografía que publicó la Sociedad Colombiana de Geología, pues que hace una tarea muy importante de divulgación sobre el conocimiento tan insuficiente que tenemos de los acuíferos en Colombia. Y yo también pues quería resaltar que pues yo mencioné algo de que la geología tiene un enfoque un poco colonizador. Eso a veces suena pues como muy raro, como ¿qué es eso tan mamerto? Podrían decir, pero o sea, no va más allá de esto que dice acá que hace la iniciativa Un Geólogo por Municipio y es articular los saberes locales y tradicionales y cambiar pues como este discurso de yo voy a ir a traer un conocimiento que usted necesita, sino que bueno, vamos a construir algo juntos y voy a respetar la manera que usted tiene para entender sus recursos naturales. Entonces, bueno, por todo esto es que yo me hacía la pregunta si de pronto hay una geología demasiado dura. Dura se refiere literalmente a una geología muy enfocada en la roca dura. En un país como Colombia, pues que hay pues que casi todas las unidades superficiales son unidades pues de depósitos recientes o de suelos. A veces una salida de campo se la pasa persiguiendo el afloramiento de roca dura como si lo demás no existiera ahí. Y a mí eso pues digamos que me llama mucho la atención. Pero también se refiere pues a algo metafórico de, bueno, geología ahora también como geología muy rígida, muy estricta, muy monolítica, muy poco incluyente, muy poco diversa y que además tiene que abrirse pues como a otras opciones.
Ahí de nuevo, pues recalcar que el concepto de geodiversidad tiene, pues desde el nombre, pues tiene como unas labores muy importantes. Yo pienso pues que considerando la imagen pues de la geología, que a veces pues como geólogos no nos damos cuenta, pero que está ahí, creo que es muy importante cambiar esa imagen que un geólogo está siempre dándole duro con un martillo a una roca. Creo que tenemos que vender la geología o la geociencia más como algo más amplio que tiene que ver con el alimento, con las comunidades, con la planeación, hasta con las guerras, como también mencionaba en la presentación anterior, con la biodiversidad, con cómo se construyen las ciudades, el patrimonio arquitectónico, que usa la tecnología, que es una ciencia moderna, relevante. Entonces ahí pienso pues que la educación tiene un papel muy fundamental. Y bueno, siendo un seminario de geoética, pienso que de nuevo incorporar todo esto también pues tiene que ver con un asunto pues como ética profesional. Bueno, estas son las referencias por si a alguien le interesa. Yo creo que ya voy para 25 minutos, entonces voy a dejar ahí. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Si hay espacio para tener una breve conversación o alguien quiera hacer una intervención, me gustaría mucho. Si a alguien le interesan estos temas, a mí me apasionan mucho, estoy disponible para conversar luego, para investigar o para hacer cualquier cosa. Y bueno, pues bueno, también por último, esto pues puede sonar un poco espinoso, digamos, todas esas cosas que yo dije, pues digamos, criticar desde adentro, pero pienso que es muy necesario, pienso que toda la ciencia siempre está transformando y aunque sea incómodo, creo que es importante como geólogos y geólogas para como, bueno, cómo estamos haciendo nuestra ciencia y cómo podemos hacerla mejor. Y bueno, yo creo que hasta ahí era lo que yo quería presentar y gracias de nuevo. Por Muchísimas favor, si gracias, alguien Juan quiere Esteban, comentar, listo. por tu presentación. Vamos entonces, de pronto me cierras el micrófono, Juanes, para que no haya eco. Listo. Vamos, les recordamos por favor dejar sus comentarios para poder seguir con la siguiente presentación, pero estos comentarios que hayan dejando de nuestras presentaciones las podemos retomar en el conversatorio al final de este seminario. Entonces, vamos a continuar con la presentación.